Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión hospitalaria de hoy. Hoy nos toca el Comité de Ética, generalmente siempre hacemos una sesión anual, y en este caso os queríamos hablar sobre el método que empleamos en el momento de discutir un caso clínico. Entonces es un tema que hemos preparado Esperanza Arellano, Carmen Lombardía, Gloria Palacín y yo, lo presentarán ellas dos y yo presentaré también una parte. Doy la palabra a Gloria Palacín. Vale, bueno, buenos días. Yo voy a hacer la presentación del programa, de los puntos que vamos a tocar, y les quiero explicar que que primero hablaré yo haciendo una introducción con unos puntos donde hablaré de conceptos y de evolución de lo que es la ética desde el principio hasta la actualidad. Seguidamente hablaré de los principios de bioética en los cuales se basan la mayor parte de comités de ética, se trabajan con ellos, que también los desarrollaré y los explicaré mínimamente. Y un tercer punto donde hablaré también de los derechos del paciente que están regulados por la ley, que está actualmente también en la Generalitat y en el Gobierno y en el Parlamento Español. Pasará después, el cuarto punto lo hablará Carmen Lombardía, donde desarrollará la teoría del método que utilizaremos aquí y explicará un caso clínico, hará la presentación. Por último, la doctora Lozano desarrollará la aplicación del método que aplicaremos siempre en los casos clínicos y allí lo dejaremos en un punto donde se generarán preguntas seguramente y dudas, las cuales intentaremos resolver entre todos. De hecho nos gustaría que fuera un debate interactivo, porque lo principal de un comité de ética se basa, independientemente de todo lo que vamos a explicar, en el diálogo. Bueno, a partir de aquí, yo como introducción quiero irme a los orígenes de lo que es la palabra ética. Ética viene de ethos, que quiere decir teoría de la vida, o sea, hábito, carácter o modo de ser. Esto ya lo describió Aristóteles, y a partir de Aristóteles se formaron las diferentes teorías. La definición de la Real Academia, interpretando un poquito más todo lo que es el origen de la palabra griega ethos, es el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad. De la ética, que hasta aquí la dejamos allí, de la ética surge la bioética. Como pueden ver, se añade la palabra bio porque pretende orientar en la toma de decisiones dentro del campo de la salud en los que se generen problemas éticos, es decir, de problemas de una comunidad o personales o de vivencias. Para ello, la bioética, y para que todo el mundo más o menos trabajemos de una forma similar, se necesita un método, y básicamente, como les dije al principio, se basa en el diálogo. Este diálogo está acompañado de una reflexión, debate y deliberación entre un grupo multidisciplinario. Este grupo multidisciplinario es el que forman los comités de ética, que se denominan CEAs, para abreviarlo y no hacerlo tan largo, ¿no? Intentan resolver, nunca imperar ni nada, intentan resolver conflictos éticos entre las diferentes partes implicadas de un problema ético y sobre todo hospitalario o relacionado con la salud. ¿Entre quiénes se genera? Pues evidentemente, en primer lugar, el paciente con sus familias, los profesionales de la sanidad, la propia institución, que tendrá sus normas, y, por supuestísimo, el sistema sanitario del país donde se está produciendo el caso. Los orígenes de la bioética, ya hablamos de bioética, ya hemos dejado la ética atrás, que fue la de Aristóteles. Bioética, se empieza a hablar sobre estas filosofías en Estados Unidos por los años 70 del siglo XX. Ahí se empezó a hablar y a formar los primeros comités de ética. Seguidamente pasaron a Europa por los años 80, o sea, una década después, debido al interés que despertaban. Todo esto a raíz de los casos del Karen Kinlan y una serie de problemas muy importantes que creo que todo el mundo nos suena, ¿no? Se empezó a hablar de estos temas en Bruselas, París y Madrid. El referente en Madrid de la persona que se interesó más en estas filosofías fue el doctor Diego Gracia. Bueno, ahora les explico aquí en este esquema el organigrama de los comités. Como hemos dicho,
comité de bioética, estamos ahora en reglas generales, se pueden dividir en dos tipos. Hay dos tipos, los nacionales o supranacionales, que son los que van a emitir opiniones solemnes o recomendaciones, deliberadas siempre en democracia. Y los locales, que son ya los particulares de cada centro, que pueden ser hospitales, pueden ser asistencia primaria, pueden ser geriátricos, todo lo que esté relacionado con personas. Dentro de los nacionales existen los que son permanentes, que son los que están en el Parlamento español, son los que son más oficiales, y los que se crean por un problema determinado, que son los temporales o ad hoc. Estos, en este momento, como se están creando muchos más comités de ética en cada centro, no se están utilizando tanto, o sea, porque ya cada centro soluciona sus propios problemas, pero en el caso de que hubiera un problema muy importante, que no sabes qué hacer, este tipo de comités son los que lo solucionan. Hablando ya de los locales, que son los de los propios centros, están los comités de ética asistenciales, que son organismos consultores, sobre todo que quede claro que son consultores, nunca son decisivos ni van a imponer lo que ellos decidan. Y luego están los comités de ética, comités de investigación clínica, que son los CEIs. Estos CEIs velan por la corrección ética y legal de cualquier investigación que comporte un riesgo físico o moral en las personas. Bueno, a partir de aquí, ahora, los comités de ética, definimos cómo es un comité de ética, ya nos hemos centrado, hemos visto la evolución. El comité de ética se define como un organismo consultor que en ningún caso sustituye la decisión del clínico. Ayudan a analizar los problemas éticos que puedan derivarse de un caso clínico, con el objetivo, por supuesto, de mejorar la calidad asistencial del paciente. Para enfocar y dirigir la toma de decisiones no podemos hacerlo arbitrariamente, no podemos decir la intuición, mira, hoy día actuamos por este punto, el otro día actuamos por otro. Se utiliza un método. Y el método que hemos escogido en nuestro comité, porque existen muchísimos desde que se empezaron a crear los primeros comités, está basado en los principios de bioética que ahora les explicaremos. Por principio, esto me ha gustado ponerlo porque es una frase del doctor Diego Gracia y está registrado en el libro de Fundamentos de Bioética, que ya les he dicho que eran uno de los primeros referentes en nuestro país de la bioética. Y por principio define él que cabe decidir que es una acción es inmoral cuando no resulta universalizable al conjunto de todos los individuos. Es decir, cuando el beneficio de unos se consigue mediante el juicio de otros, o lo que es lo mismo, lo que es bueno para mí es bueno para todos. Y ahora les voy a definir una serie de conceptos que, aunque parezcan que son muy similares, tienen nada, simplemente un verbo que determina su diferencia. O sea, principios morales. Un principio moral son proposiciones de normas que orientan, ya lo he puesto en negrita, orientan la conducta hacia lo correcto. Son los principios. Las reglas morales son proposiciones de mandatos definitivos para que se cumplan o no. O sea, esto o se cumple o no se cumple así. Y punto. Queda claro que es imperativo. Por otro lado, los principios de bioética son aquellas afirmaciones que son muy genéricas y que son el punto de partida de cualquier argumento ético. Constituyen así los pilares básicos que utilizan actualmente los CEAs y nosotros, por supuesto, somos uno de ellos, que lo utilizaremos. Los primeros comités de bioética, como ya les he dicho, se originaron sobre el 78 en Estados Unidos y están regulados dentro de un documento que se denomina el Informe Belmont. Estos pilares, en este informe además se suma un libro del doctor Bechamp y Childress, que habla de los principios de bioética y allí especifica cuáles son los pilares básicos de la bioética, que son la justicia, autonomía, no beneficencia y no maleficencia. Esto hasta aquí es lo que vamos a seguir, pero de todas formas me ha gustado añadir una parte que corresponde a un documento que se hizo en el 98 aquí en Barcelona, Carta del 98 en Barcelona, en el cual nos viene a decir que esos 4 principios que hemos enumerado, en principio, bueno, pues son muy generalistas, se utilizan en muchos países, pero cada cultura, cada parte del mundo así tiene sus propias raíces históricas o sus propias ideologías. Entonces aquí
se creó un documento más afín a nuestra cultura y que se le denomina, en vez de principios, se le llama principios básicos y principios morales. Y estos son, y los enumero solamente, dignidad, integridad, autonomía y vulnerabilidad. Bueno, vamos a hablar ahora centrándonos en una pequeña definición de cada principio de bioética, que les vamos a describir, bueno, poquito a poco. Autonomía. Por autonomía entendemos que es la capacidad del ser humano de tomar sus propias decisiones con conocimiento de causa, o sea, después de una buena explicación y sin ninguna coacción. Respetar las decisiones relacionadas con lo que el paciente entiende su dignidad. Cada persona tiene su propia dignidad. O sea, a un corredor de fondo le tienen que amputar las piernas, para él será horrible que le tengan que amputar las piernas. En cambio, pues otra persona que es cantante le será indiferente. O sea, la dignidad propia suya. Por supuesto, está incluido también que el profesional debemos ayudar a escoger lo que es bueno y justo para él. Esto se considera también dentro de la parte de autonomía. Y ser autónomo es querer algo que quieras para los demás, como dijo el doctor Diego Gracia. El pilar de justicia tenemos que contemplarlo desde dos dimensiones. Estas dimensiones son, una es tratar a todos por igual, con la misma consideración y respeto, sin discriminación ni de sexo, ni de razas, ni de orígenes, ni de nada. Y el otro punto que determina o que regula la justicia es distribución equitativa de los recursos y cargas entre los ciudadanos en materia sanitaria. Por supuesto, sin que haya discriminación en las políticas sociales generales en relación a esto. La no maleficencia se entiende por ella el no hacer mal. Y en latín, y creo que la mayoría de ustedes lo conocen, es primum non nocere. Hacer lo que está indicado, ya que su omisión produciría un mal. Por último, la beneficencia entendemos que es el deber de hacer el bien. Esto no ha de confundirse con el acto de tener caridad o bondad, porque te dé pena o así, hay que hacer el bien. Favorecer el bien según la propia idea del bien del individuo, como hemos dicho. Y con frecuencia este principio entra en conflicto con el principio de autonomía. A veces una cosa que el paciente decide no es bueno para él y por eso tenemos que estar los comités. De hecho, los 4 pilares estos a veces entran en conflicto entre sí. Y es difícil por eso la toma de una decisión final o un artículo. Bueno, ahora vamos a la parte más legal, en la cual ya empezamos a hablar de derechos y deberes, que dice que los derechos y deberes también es otro de los pilares que se tratan dentro de la bioética. Estos derechos, bueno, empiezan a formarse desde el siglo V antes de Jesucristo, debido al juramento hipocrático. Al paciente siempre se le había considerado un ser infirmus. Infirmus quiere decir que es no firme, o sea, en el momento que tiene una deficiencia, una enfermedad o algo que le deja no ser firme y no puede tomar decisiones. Entonces depende del médico, que es el único que le puede devolver la armonía física y moral, perdida por la enfermedad. El enfermo debe obedecer los dictámenes del médico porque no le queda, no hay otra, es que no es que quede otro remedio, es que no hay ninguna otra solución, y esto es lo que se ha denominado hasta ahora paternalismo médico, donde el médico busca el mayor bien para el enfermo, non nocere, pero hay que decir que es sin contar con el paciente. Y durante siglos se fueron desarrollando los derechos y deberes de los hombres en relación al término de libertad y dignidad de las personas, como por ejemplo fueron a través de la Rueda de la Independencia, se empezó a hablar de los primeros derechos de las personas. En la Revolución Francesa también se desarrollaron más, hubieron movimientos filosóficos en el siglo XIX y la evolución de los conceptos de libertad y dignidad desembocaron en lo que actualmente estamos desarrollando, que es el concepto de autonomía, que incluye ambos conceptos anteriores.